Estimado grupo 2, comento el trabajo mediante este video. En principio, me parece excelente que hayan hecho una pequeña introducción porque es importante, en todo caso, para cualquier persona que revise el árbol, tener información preliminar para estar claros, por ejemplo, qué cosa es el Instituto de Seguridad Social, cuál es el rol que cumple, etcétera. ¿Sí? Para ya de lleno entrar, qué es lo que ustedes quisieran lograr, para entrar de lleno en el árbol de problemas que tenemos aquí o en el análisis de problemas que tenemos aquí. Entonces el problema identificado por ustedes es que el 70% de las jubilaciones en Uruguay se otorgan con una demora mayor de 30 días. ¿Ok? ¿Esto por qué se da? Porque hay una excesiva burocracia en ese Instituto de Seguridad Social, y esto a su vez porque hay procedimientos operativos desadecuados y complejos, sistemas informáticos interrelacionados y complejos, normativa interna y leyes no integrada ni ordenada. ¿Ok? ¿Por qué también? Porque hay un historial laboral de los futuros jubilados que es incompleta, los trabajadores no ponen en orden su historial laboral previniendo su futuro retiro. Eso debería ser automático. Por ejemplo, en Holanda es bastante automático, no importa en qué trabajo estés, todo entra al sistema, ¿sí? Así hayas trabajado un par de meses en un lugar, eso se contabiliza para tu pensión. Pero es un tema de automatizar los sistemas. Demora dada la necesidad de probar años de actividad mediante testigos, y demora dada la necesidad de probar años de actividad para análisis documental. Esto también se da porque hay un asesoramiento de la sección de solicitudes de jubilación inadecuado, eh, funcionarios con falta de empatía, funcionarios desinformados en cuanto al tema. Solo comentar aquí que yo no considero esto que sea un tema de empatía, es un tema de realizar tu función, ¿sí? O sea, tú no tienes que ser amigo o no tienes que sentir los sentimientos. Como funcionario público, tú tienes una función que cumplir, tienes un rol, ¿sí? Es irrelevante si tú te sientes feliz o si tú, obviamente es importante para tu trabajo, pero para efectos de la función, lo importante no es que tengas empatía con las personas que trabajas, desde mi punto de vista, ¿sí? Lo importante es que cumplas con tu rol, más allá de cómo te puedas sentir tú con las personas que están al frente. Entiendo que habrá personas que pueden discutir conmigo, pero a nivel de función pública debería de ser así. Capacitación inadecuada, sí, ¿en qué? Sí, es importante que, como ya he mencionado en otros temas, haya una adecuada información sobre cada uno de los elementos que estamos identificando. Acumulación de solicitudes anteriores, porque son las solicitudes de retiro en espera bajo responsabilidad del futuro jubilado, ya insuficiente disponibilidad de funcionarios para disminuir el atraso y necesidad de priorizar determinadas solicitudes de jubilación. Y los efectos son la discontinuidad en la prestación de ingresos en estos futuros jubilados, la mala imagen pública de este instituto y la postergación en el cese al trabajo por parte del futuro jubilado. ¿Ok? Ok. Entonces, este tipo de problemas me parecen interesantes porque estamos yendo al núcleo de lo que es la gestión en una entidad pública. Ahora, este análisis, si bien es cierto, es importante para un tema en particular, ¿sí? Como ustedes lo están definiendo aquí, que es el retraso en las pensiones. Este tipo de análisis va a abarcar otros aspectos que tienen que ver con el manejo de la entidad, ¿sí? En mi experiencia, cuando hemos trabajado esto con ministerios, finalmente lo que se debería de trabajar es un programa, ¿sí? Un programa que abarca diversos aspectos, dentro uno de los cuales es la gestión para acelerar el, la entrega de las pensiones. En principio, y siguiendo la experiencia que he visto en estos temas, lo que se necesita es automatizar el sistema, ¿sí? Eh, Básicamente, tener toda la información centralizada y que sea disponible para cualquier entidad que esté vinculada al tema. Si cualquier empresa solo necesita ingresar al sistema y directamente estaría pasando la información y obviamente los aportes para el sistema de pensiones inmediatamente. Okay, pero ese es solo uno de los temas
o uno de los aspectos que deberían de manejarse a este nivel con este tipo de proyectos. Pero bueno, en todo caso, este futuro proyecto debería ser parte integral de lo que es el plan de gestión de este instituto ahora, o de esta entidad. La sugerencia también es que a este nivel esta entidad debería contar con un plan estratégico, y ese plan estratégico debería de contemplar una serie de proyectos que obviamente este proyecto debería de estar aquí. Y manejarlo con la metodología del marco lógico es interesante. Hay una pregunta de uno de sus compañeros a ese respecto, y si me doy tiempo hoy puedo plantear una respuesta. La idea es utilizar marco lógico para programas, y se puede hacer. Lo único que hay que hacer es manejar los niveles en la jerarquía de objetivos, y se puede manejar, o mejor dicho, gestionar. Ok, pasamos a ver su árbol de objetivos, y ustedes plantean aumentar en un 30% a un 80% las jubilaciones otorgadas en menos de 80 días en un plazo de 16 meses. ¿Ok? Otro aspecto que también es importante es todo el sistema de pensiones debería de estar formalizado. ¿Sí? Además de automatizado, todo debería estar formalizado. Complicado en nuestros países, sí. Yo les comento la experiencia en Europa es básicamente distinto, porque absolutamente todo o casi todo está automatizado y está formalizado. O sea, es un poco difícil trabajar fuera eh, del entorno formal. Se puede, pero casi todo está formalizado, básicamente por un tema de impuestos, ¿sí? Entonces hay otros temas que también deberían de estar involucrados, ¿sí? Obviamente este proyecto también debería de manejarse de la mano con la entidad que ve el tema de impuestos en su país, con el Ministerio de Economía, Finanzas, etcétera, el Ministerio de Hacienda. ¿Qué se va a lograr? Diseñar un adecuado proceso de trámite administrativo. ¿De qué tipo de proceso estamos hablando? Sería interesante trabajarlo esto en la misma entidad como un proyecto. Actualizar y ajustar procedimientos operativos, implementar. Estos son los elementos que deberíamos de trabajar. Ustedes lo plantean eso como áreas de intervención. Estos elementos estarían quedando fuera, o son los parámetros de su proyecto, ¿sí? Ahora, yo pensaría, y es importante pedir fondos, o que estos elementos también sean manejados con un programa, ¿sí? Este sería un proyecto, pero estos elementos también son importantes porque coadyuvan a que este diseño se dé, porque el hecho de que exista un diseño que sea adecuado, que sea ágil, que sea fácil de utilizar, es importante. Sí, es uno de los elementos, es uno de los pilares que tenemos que manejar a este nivel, pero hay otros elementos que también, por ejemplo, el tema de la interrelación con las entidades de los impuestos, o con el Ministerio de Economía, también debería de ser parte de este programa finalmente. ¿Okay? Los efectos es la continuidad en la percepción de los ingresos de los jubilados, buena imagen de esta entidad, y el cese al trabajo por parte del jubilado que apenas se tenga causal jubilatoria si lo desea. Ok, el análisis de involucrados, ustedes han identificado una serie de actores, ¿sí? Como ya mencioné otro grupo, es importante, una vez que tengan identificados a estos actores, es importante que sigan pensando, porque durante el desarrollo de la iniciativa o del proyecto habrán otros actores que aparecerán o surgirán, y otros actores dejarán la escena, ¿sí? Los actores cambian también. Entonces, es importante que una vez que se hayan identificado los actores, se identifiquen de manera no anónima. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Oficina de Planificación, Estrategia y Presupuesto de esta entidad, esta oficina, obviamente, están hablando de la entidad, de una oficina en particular, pero finalmente deberían de aterrizarlo a nivel de personas, porque van a coordinar finalmente con personas, y cualquier persona o cualquier miembro del equipo de trabajo que está vinculado con ese proyecto debería de manejar esa información, y esa información debería estar en blanco y negro en el proyecto. Lo mismo para cada uno de los, por ejemplo, la gerencia general del BCP. ¿De quién estamos hablando? Obviamente del gerente o de un equipo que está
vinculado con esta gerencia. ¿Okay? Es importante porque finalmente recuerden que cuando gestionamos finalmente con personas, ¿sí? Las entidades están allí, pero finalmente el trato directo es con las personas. Ok. Por ejemplo, solo entre paréntesis, aquí tenemos en Holanda, los sistemas están tan automatizados que en ocasiones te enfrentas solamente al sistema. Entonces es un poco complicado poder coordinar a ese nivel porque el sistema ya no lo permite, ¿sí? Entonces hay que pensarlo bien, ¿sí? Hay que tener un punto intermedio entre la automatización de los sistemas y el trato con las personas. Solo como sugerencia, ¿sí? Ok, el modo de intervención, ustedes ya lo han definido, eso queda en ustedes. Los intereses también. La prioridad, bueno, es un tema de consenso que ustedes desarrollan. Y las estrategias de intervención, que es lo que podríamos revisar. Por ejemplo, para esta oficina de planificación estratégica y presupuesto, vamos a gestionar un proyecto para lograr nuestros objetivos y necesitamos una estrategia de trabajo con estos actores para lograr los objetivos del proyecto. Deberíamos de conformar el equipo óptimo de trabajo. Esto no es una estrategia, esto es por ejemplo, ¿para qué van a conformar este equipo óptimo de trabajo y cómo lo van a conformar? Podría ser una estrategia para el proyecto. Definir, esta es una acción, ¿sí? Definir como meta la prioridad de mejoras de las demoras en el otorgamiento de jubilaciones. Esto es a priori, esto tiene que hacerse antes que el proyecto incluso inicie, ¿sí? Entonces, esto es una de las bases o es una de las condiciones previas para poder seguir adelante con el proyecto. No es una estrategia, ¿sí? La articulación constante para alinearse a estas metas por parte de estas entidades podría ser una estrategia. El taller de sensibilización no es una estrategia, es una actividad puntual. La disponibilidad de presupuesto para asumir el compromiso es uno de los elementos a priori que deberíamos de manejar. No es una estrategia. Por ejemplo, garantizar la disponibilidad presupuestaria podría ser parte de la estrategia del proyecto. Información permanente sobre los avances y logros, entrevistas con los medios, sí es una estrategia. Participación en los procesos de análisis de la planificación de acciones es una estrategia. Es importantísimo y me parece excelente que lo hayan recalcado el aporte de los jubilados o la participación de los jubilados, porque finalmente ellos son los que tienen el interés en que ese proyecto funcione, ¿sí? No solo los jubilados, sino también los que están los trabajadores que están en actividad. Participación en el proceso de análisis de la planificación de acciones, sí. Yo también plantearía el tema de transparencia en la gestión. Es importante que mucho más a nivel público, que las acciones que vamos a desarrollar sean planteadas de manera transparente y que sean sujetas a control y sujetas a finalmente fiscalización. Intercambio de experiencia, asesoría técnica, ya podría ser una estrategia. Y la alianza estratégica de cooperación con oficinas del registro laboral del MTSS. Ok, sí, me parece que eso es importante como estrategia. Bueno, hasta aquí mis comentarios. Recuerden que estos elementos que hemos visto se pueden mejorar y también son el insumo principal para el siguiente trabajo que tenemos adelante. Hasta la vista y nos seguimos viendo en el resto del curso.